Bueno, buenos días. Muchas gracias por esta invitación que en especial personifico en la persona del magistrado Manuel Herrera Carbucha, así como en el presidente de la Academia, Óscar Hernández, y en el secretario de la Academia, mi amigo y colega de toda la vida, Jorge Rosenbaum, que hoy no está presente, pero que transmite los saludos a todos ustedes. ¿Cómo nace esta investigación que yo llamo una investigación en proceso? Yo di el trabajo a Óscar Hernández, que me lo pidió, y hay una cita, en una cita del trabajo, yo voy cambiando esa cita. Por ejemplo, este trabajo lo presenté en Chile y dije, este trabajo está escrito en abril de 2016. El que mandé a Óscar, la cita, este trabajo es escrito en mayo de 2016. Porque cada mes van cambiando, yo creo, algunos aspectos de lo que creo estar investigando. Y de alguna manera esta exposición se engancha con esas palabras particularmente interesantes que en el acto inaugural dijo la ministra de Trabajo, la licenciada Marisa Hernández, cuando habló de una cuarta revolución industrial, ¿no? Donde de alguna manera, como decía Rolando Murgas, se procede a un cambio de escenario. ¿Cómo nace esta idea de examinar estas realidades? Ustedes verán que yo trataré de hablar del futuro y no del pasado, y espero poder seguir investigando sobre el futuro porque me parece más atractivo, más novedoso. Todo nace porque en abril del año pasado, hace un año, estaba en una clase de un posgrado de relaciones laborales en una universidad privada y pregunto, daba una clase de formación, que es un tema que no es particular, sobre el cual no estoy particularmente formado, valga la redundancia. Y digo, ¿dónde creen ustedes que van a estar los bolsones de empleo en el futuro? Levanta la mano un ingeniero, dice, en las aplicaciones. 3 palabras, en las aplicaciones. Yo no entiendo nada, sonrío como digo, haciendo ver que sí sé de lo que está hablando, porque para mí las aplicaciones eran una cosa de mis hijas que cuando necesitaban pizza tocaban el celular y le venía la pizza. Pero eso era la aplicación. Y después a partir de noviembre o diciembre empieza a aterrizar en Uruguay ese fenómeno que es Uber, que de alguna manera es la visión más fuerte, más impactante de estas transformaciones que se están produciendo. Entonces, a esta exposición yo le he dado, el último nombre que le he dado es Economía Virtual, nuevos retos del derecho del trabajo. ¿Y qué me refiero? ¿A qué quiero decir cuando hablo de la economía virtual? Estoy pensando en una nueva forma de economía que nace del intercambio de bienes y servicios a través de Internet. Es una economía que se puede expresar de diversas formas: juegos, transacciones, adquisiciones, ventas de productos, servicios, finanzas, transporte. Yo para mandar un libro al exterior tengo que pagar una fortuna. Mi hija compra toda la ropa de mis nietos en China por poca plata y el correo le llega a los 5 días. No sé cómo hace. Es una economía que tiene su dinero. Los bitcoin, que tampoco sé bien qué son, pero lo voy a saber seguramente un día lo que profundice este tema en Google. La economía virtual ingresa también en las universidades, porque se multiplican los cursos de formación y de posgrado a distancia. Y finalmente en las mismas universidades empiezan a aparecer cursos sobre economía virtual, como por ejemplo he encontrado en la Universidad EAN de Colombia.
nosotros tenemos que tomar conciencia que vivimos en una sociedad transformada y en transformación, donde a mí me parece un poco ingenuo hacer como esos trabajadores de comienzo de 1800 en Inglaterra que siguiendo a un loco Ned Ludd iban con los martillos a romper las máquinas. También por un hecho que no hay máquinas para destruir con martillos. Y en el tema de la economía virtual, y vendré después de las empresas virtuales, existe un curioso rol de la opinión pública. La opinión pública es favorable a nuevas empresas virtuales como Uber, y tiene con Uber esta relación de amor y odio. Si hablan con mi esposa, que es una de las fuentes principales de mi conocimiento de laboral, mi esposa le dirá, pero Uber es maravilloso, ¿para qué ir en esos taxis sucios con gente que ni te saluda? En Uber te saludan, te dan caramelo, si llueve te llevan con el paraguas. ¿No? Entonces, esa cuestión. Por otro lado, los diarios hablan de trabajadores que ven una competencia desleal y terrible en el tema de Uber. Y en esta cuestión, y aquí yo me aparto un poco de otros expositores que me han precedido, yo creo que en estas cuestiones de los cambios en las relaciones laborales hay que evitar las polarizaciones. Hay que evitar decir, yo estoy a favor de esto, yo estoy en contra de esto. Porque hay tendencias, entre comillas, conservadoras que son reluctantes al cambio, pretenden incluir el cambio en su concepción, y otras tendencias opuestas que dicen que el derecho al trabajo ya no sirve para gobernar las nuevas realidades, para regular los nuevos cambios. En este tema que tiene que ver con el trabajo del futuro, yo he tratado de buscar material de personas que han empezado a estudiar con seriedad el tema. Y encuentro este estudio de un investigador senior del Instituto Europeo de Estudios Sindicales, de GRIS, que él vaticina, pero vaticina sobre datos estudiados, sobre estadísticas, cuáles son los trabajos que desaparecerán, cuáles son los trabajos que quedarán y cuáles son los nuevos trabajos. Entonces desaparecerán los empleos de oficina, no habrá más secretarias, no habrá más administrativos. Hoy en día yo para escribir una carta la escribo en mi computadora, en el papel que está en el formato de la computadora, no le pido a una secretaria. No habrá trabajos rutinarios generalmente, es decir, trabajos que pueden ser sustituidos por máquinas. Las ventas y el comercio también empezarán a ir desapareciendo en la concepción que nosotros tenemos. El ejemplo de mis nietos que se visten vía internet es un hecho que marca una tendencia del futuro. Disminuirán el transporte y la logística, disminuirán amplias franjas de industria manufacturera. Repito, no lo vaticino yo, lo vaticina un estudio de la Unión de Sindicatos Europeos. Disminuirán algunos servicios financieros, los bancos se volverán más digitales y finalmente disminuirá la construcción tradicional. Las casas, o por lo menos una gran cantidad de casas, se hará con un proceso de 3D. Aquí ven, se puede ver esta placa. Es una placa que muestra esa máquina que va corriendo en pocos minutos y va reproduciendo como una fotocopia una casa, una habitación. Trabajos que permanecerán. ¡Qué suerte!
los líos seguirán y los abogados nos quedaremos. Pero también compartiremos nuestra actividad con expertos en recursos humanos. Habrá mucho trabajo para cuidados de salud, cuidados de la vejez. Habrá trabajos en el tema del business, de los negocios. Trabajo social, también habrá lugar para trabajo social y para peluqueras. Con lo cual, por lo menos en eso, vamos tranquilos. Pero ahí aparecen los nuevos trabajos. Y los nuevos trabajos son casi todos vinculados a las tecnologías digitales, a las tecnologías virtuales. Analistas de datos, data miners. He aprendido todas estas palabras en estos días. Ustedes van a cenar y dicen, ¿sabéis qué es un data miner? Le dicen al novio o la novia y queda sorprendido. Data miners son mineros de datos. Es decir, todas veces que ustedes compran productos, acumulan puntos, todo eso a grandes bancos de datos donde hay data miners que bucean, entran en esas minas que son la información de cada uno de nosotros para extraerla y darle sentido. Después habrá en un plan superior los arquitectos de datos, trabajadores vinculados a la construcción y el diseño de datos, expertos en software, en networking, en inteligencia artificial, diseñadores y productores de máquinas de nueva inteligencia y especialmente de impresoras de 3D. Y expertos en negocios digitales y especialistas en e-commerce, ¿no? Estos serán los nuevos trabajos. Atención, no todos los nuevos trabajos serán de calidad superior. En los nuevos trabajos también habrá trabajos pobres. Es lo que se llama los digital galley slaves, los esclavos de las galeras digitales, trabajadores que pasarán sus días introduciendo datos, mientras Chaplin apretaba tuercas, estos digital galley slaves introducirán datos de la misma forma rutinaria, ¿no? Y esta mano de obra barata servirá de alguna manera para alimentar las bases de datos de nuestras comunidades. Muy bien, vamos al tema que nos ocupa. Las empresas virtuales, las empresas digitales. Porque en el marco de una economía virtual nace una nueva empresa. El sueño del empresario de bien conservador, una empresa sin fábricas, sin máquinas, sin trabajadores, sin personas. Es la app empresa, la aplicación empresa. ¿Y qué entendemos por una plataforma? Por una plataforma virtual entendemos una base de datos simbólicos con herramientas de comunicación propia, foros, chats, correos electrónicos, que permitan la gestión a través de ese software de distintas funciones. Funciones de aprendizaje, actividades comerciales, servicios. Entonces, cuando nosotros hablamos de empresas virtuales, cuando hablamos de app empresas, nos referimos a una plataforma virtual de gestión empresarial que impacta en el mundo del trabajo. Ya sea desarrollando formas de trabajo colaborativo, o de trabajo autónomo, o de trabajo subordinado. ¿No? Ustedes oirán mucho esta expresión de trabajo colaborativo. Porque las plataformas virtuales pueden promover acciones colaborativas entre personas, lo que se llama la sharing economy. Construir, es decir, una estructura para organizar trabajo ajeno. ¿Ah? Entonces nosotros
tenemos diversos nombres que se le van dando hoy en día en estos cambios muy rápidos. Se habla de la on-demand economy, de la Uber economy o la uberización de la economía, peer-to-peer economy, economía cara a cara, 1099 economy, 1099 es un formulario de empresas independientes en Estados Unidos. Pero en estas empresas, ya sea la modalidad, hay un modelo de negocios que comparten la idea de utilizar la plataforma para conectar la oferta y la demanda. Entonces, yo he escuchado declaraciones, entrevistas de directivos de estas empresas y son como angelitos. Entonces dicen, no, nosotros lo que somos en realidad somos una simple plataforma y nos ponemos a disposición de la comunidad para acercar personas, para que usen nuestra base de datos. Si alguien quiere tomar un vehículo para trasladarse, entra en esa plataforma donde quizás encuentre a otra persona que tenga un vehículo que lo quiera trasladar. Detrás de esta visión hay otras realidades. Y cuando yo pienso en las app empresas, que hoy en día van aumentando, pero no precisan escuchar mi exposición. Ustedes agarran el celular, ponen aplicaciones y empiezan a ver que hay decenas, a veces centenares de app empresas. Pero yo me voy a referir a 2 o 3 quizás que sean las más conocidas. Uber, la del transporte, Airbnb, que también es una empresa que conecta personas que se trasladan a un país y quieren ocupar un apartamento o una pieza, y personas que vienen a ofrecer un apartamento y una pieza, también con esa visión angelical. No, los ayudamos, somos una especie de intermediario. No, ustedes están destruyendo el negocio hotelero, en realidad es algo mucho más completo. Care.com es una aplicación especialmente en Estados Unidos, donde si uno precisa una persona para atender a un familiar anciano, o una babysitter, o alguien para pasearle el perro, entra en esa plataforma Care.com. Y en los últimos tiempos, está en mi trabajo, no está en mi placa, empiezan a aparecer las plataformas financieras, donde yo presto dinero y otro señor toma ese dinero y ahí gana la plataforma y gana el prestamista del dinero. Entonces, ¿por qué estas plataformas son verdaderas empresas? Primero porque tienen un código de comportamiento muy rígido que da las pautas al prestador de servicio de lo que tiene que hacer. También, enseguida de prestado el servicio, ellos mandan al cliente lo que se llama un review. Esas cosas. Yo he viajado la semana pasada en Europa, estoy bombardeado de reviews, todos me piden cómo me fue, cómo me gustó el auto, el hotel, todo ese tipo de cosas. Entonces, hay un control estricto a través del review de ese trabajador. En general, el dinero llega antes a la empresa y después la empresa destina la cuota aparte al trabajador. Hay un servicio de asistencia. Y lo que es más increíble, ¿no? Se hablaba la flexibilidad de entrada, la flexibilidad de salida en las empresas virtuales. Clic, la empresa desactiva al prestador de servicio y ahí lo despidió, sin darle tantas vueltas a la cuestión. Entonces, ahí se plantea un problema, y ese es el problema que yo quiero debatir en estos 11 minutos 30 que me quedan, que es el problema de dónde está el derecho del trabajo presente en estas situaciones, si son situaciones que tienen que entrar en el derecho del trabajo, si el derecho del trabajo no puede alcanzar estas situaciones porque está en fronteras que van más allá. Entonces, digamos que son situaciones intermedias, donde hay indicadores de subordinación e indicadores de independencia, porque el trabajador que trabaja con medios propios, vehículo, la habitación en el caso de Airbnb, puede ser un bus en el caso de aplicaciones con bus, el trabajador se hace cargo de sus gastos municipales, de sus gastos de gasolina, etcétera, etcétera.
También el trabajador tiene cierta flexibilidad para acomodar su jornada, puede trabajar en forma semanal, anual, puede trabajar medio horario como una forma complementaria que con otros trabajos, asume evidentemente ciertos riesgos. Es decir, que yo estoy absolutamente convencido que, y por eso decía esa cuestión, atención, no polarizar la visión, que nosotros aquí estamos en una zona gris, para hablar con palabras antiguas, yo diría una zona nueva. Y ahí es donde de alguna manera se crean cuestiones importantes. Digo, estamos ante trabajo dependiente o trabajo autónomo o semidependiente, ¿no? Un filósofo que yo admiro mucho, Zygmunt Bauman, habla que hoy en día nace un trabajador caracol, un trabajador que con su celular, su computadora va a su trabajo, vuelve y de esa forma él construye su empleabilidad. Yo he hablado con la Inspección del Trabajo en Uruguay. Digo, señores, si ustedes quieren controlar a Uber, tienen que tener sistema de cibercontrol. No es posible controlar a Uber con un inspector gordito que va en un auto buscando autos por la ciudad. Tienen que controlarlo en la fuente, en la red, ¿no? Entonces, ¿cuál debe ser? También una cuestión, ¿no? Esta forma de trabajo tienen una particularidad terrible, porque son trabajos a puro destajo, pero destajo al minuto. El trabajador es el viejo destaquista, ¿no? Si Antonio Martín Valverde me lo permite, yo capaz que algún día escribo un trabajo con el título El discreto retorno del destajo, ¿no? Porque me parece que es una forma donde se paga el tiempo, el minuto trabajado. Y aquí otra cuestión, otra idea que por suerte encontré a Supió, que la dijo. Porque si la dice Raza, dicen, Raza es un vendido del derecho al trabajo. Lo dijo Supió, es Supió. Entonces, Supió señala que hay dos concepciones del derecho del trabajo. Una concepción trascendental, o naturalista, que se expresa en principios universales e intemporales, ¿no? Como Moisés que baja con las tablas del derecho del trabajo, pero también una concepción positivista e instrumental que ve en el derecho del trabajo una mesa técnica en sí misma neutra y vacía de sentido. El derecho del trabajo debe ser capaz de ajustarse jurídicamente a todo lo que es técnicamente realizable. Entonces aquí la pregunta, esa pregunta que se ha formulado en tantos seminarios, un único derecho del trabajo, un derecho del trabajo diferenciado, estatutos especiales y puntuales del derecho del trabajo. En estas reflexiones, en progreso, como yo digo, me parece haber detectado una cuestión, que el derecho del trabajo sigue manejando categorías absolutamente fijas e inaludibles. ¿Qué es una categoría jurídica? Kant decía que la categoría jurídica, que toda categoría es la racionalización del mundo empírico, una racionalización, una abstracción a través de la realidad. Bueno, una categoría jurídica es una racionalización del mundo empírico a través de normas, ¿no? Y entonces uno pregunta cuáles son las categorías jurídicas del derecho del trabajo. Y ahí en las categorías jurídicas nosotros vemos fundamentalmente el contrato de trabajo, el salario, la jornada, el concepto de orden público. Puede haber también categorías en la esfera colectiva, la libertad sindical, etcétera, etcétera. El tema es, nosotros debemos cambiar el derecho del trabajo o tenemos que incluir en el derecho del trabajo nuevas categorías que hoy no existen. Y para explicar lo que yo quiero decir, he tomado un ejemplo que viene del derecho civil. En el derecho civil de los códigos, ¿qué es el matrimonio? El matrimonio es la unión de personas de distinto sexo
que realizan unos trámites y adquieren derechos y obligaciones. El derecho civil ve que la realidad contemporánea es distinta, que ya hay uniones que no son del mismo sexo. Y entonces, ¿qué hace el derecho civil? Las excluye, las manda a la informalidad, no las introduce con una nueva categoría jurídica, que puede ser, en mi país se llama el matrimonio igualitario, en otros se puede llamar la unión igualitaria, otras expresiones. Entonces yo lo que creo que en el derecho del trabajo el desafío debe ser incluir nuevas categorías de trabajadores. Y aquí me viene muy bien, para plagiarme, un viejo trabajo que yo había escrito en 1999. Un trabajo, ahora Bajelata me retaba un poco por ese trabajo, pero como me quería, me respetaba. Que yo no creo que ante una realidad diferenciada se pueda instrumentar la realidad con un derecho único. Si nosotros administramos una realidad diferenciada con un derecho único, vamos a pagar un precio, la informalidad o las máquinas. Porque los hechos son los hechos hechos nuevos no es fácilmente dejan agarrar. Por eso cuando se habla de la cuarta revolución industrial, por eso el informe del OIT del año pasado dice que el derecho al trabajo alcanza 20-25% de los trabajadores. Y entonces yo en esta teoría de los círculos de la que hablaba en el año 99 y vuelvo a hablar hoy en día a partir de la empresa virtual, imagino una realidad y un posible derecho del trabajo conformado en círculos. Aquí tenemos el trabajador subordinado típico, el trabajador alcanzado por toda la normativa laboral. Pero también tenemos cada vez más formas de trabajo autónomos o semiautónomos. Y finalmente tenemos el problema de la informalidad. Entonces quizás la solución pueda ser reconocer esas diferencialidades que nosotros no vamos a modificar con las normas, con el papel escrito. Y quizás sí hacer un derecho del trabajo subordinado un poco menos riguroso y también un poco menos costoso. Un derecho intermedio donde de alguna manera haya un equilibrio de algunos costos y algunos derechos y de trabajo informal que vaya siendo absorbido por el derecho del trabajo, pero también por la seguridad social. Yo creo que la seguridad social tiene un rol muy importante para jugar en el futuro en la captación de la informalidad del trabajo. Entonces, y aquí ya termino para mantenerme en mis 30 minutos, esta es las últimas preguntas que me hago. No, a mí no me gusta dar respuestas, me parece que las respuestas son limitativas. Y entonces, ¿dónde nosotros ubicamos la nueva forma de trabajo? ¿Dónde ubicamos Uber? ¿Dónde ubicamos los trabajadores de Airbnb? Yo creo que tenemos primero que todo reconocer que existe un nuevo modelo de negocios y nuevas categorías de trabajadores semidependientes. En una de las últimas clases, yo me retroalimento mucho de lo que me dicen estudiantes avanzados. Un estudiante avanzado que se dedica a una selectora de personal, yo le pregunto, desde mi pasado remoto, digo, ¿por qué una selectora de trabajo valora más un trabajador que ha pasado por 3, 4 empresas que a un trabajador que siempre ha trabajado en la misma empresa? Entonces, el estudiante de esa selectora me mira diciendo, pobre Raso, qué ignorante. Dice, Raso, el trabajador que ha pasado exitosamente 2, 3 años por diversas empresas, 2, 3 años en cada una de esas empresas, ha construido una empleabilidad personal que no tiene el trabajador que ha estado siempre en la misma empresa. Entonces eso cambia
cambie ese modelo de trabajador. Ya no es un trabajador que quiere la oficina, capaz que es un trabajador que quiere llevarse su computadora en la planta baja del edificio de mañana y después al atardecer quiere irse al jardín o al balcón a seguir escribiendo. Y el tiempo de trabajo no le importa, lo que le importa es cómo se retribuye su profesionalidad, porque ya no habla el nuevo trabajador de categoría, habla de profesionalidad. Y entonces nosotros aquí tenemos esta competencia entre trabajadores de aplicaciones que en realidad, por lo menos al estado actual de este estudio, son trabajadores informales, organizados por empresas multinacionales virtuales que no pagan tributos, que no están inscritos en la seguridad social, que no aportan los mínimos, no cumplen con las reglas municipales, etc. Y esto puede traer un grandísimo dumping social en nuestra sociedad. Yo le digo siempre en ese ejemplo muy casero a mi esposa, cuando tú estás tomando un auto de Uber, estás evadiendo impuestos y al evadir impuestos estás destruyendo en definitiva la construcción de una sociedad como la que tengamos. Y el día que tengamos todos que trabajen en Uber, no habrá más jubilaciones. Entonces, esa es la preocupación que legisladores, doctrina, estudiosos, jueces tienen que pensar. Pero repito, sería muy ingenuo pensar de atrapar estos trabajadores e introducirlos en un derecho del trabajo tradicional. Es más, yo pienso en un derecho del trabajo nuevo que empiece a responsabilizar en algunos modelos de negocios a la empresa y también al trabajador, que es una especie de cómplice o beneficiario de esa cuestión. Y tenemos que estar atentos. Poco, como dijo, creo, Rolando, nosotros tenemos la capacidad trágica de autodestruirnos. Por lo tanto, ojalá que estas nuevas empresas sean un trampolín para una vida mejor y no para una trágica autodestrucción. Gracias. Mandé a Oscar la cita. Este trabajo es escrito en mayo de 2016, porque cada mes van cambiando, yo creo, algunos aspectos de lo que creo estar investigando. Y de alguna manera esta exposición se engancha con esas palabras particularmente interesantes que en el acto inaugural dijo la ministra de Trabajo, la licenciada Marisa Hernández, cuando habló de una cuarta revolución industrial, ¿no? Donde de alguna manera, como decía Rolando Murgas, se procede a un cambio de escenario. ¿Cómo nace esta idea de examinar estas realidades? Ustedes verán que yo trataré de hablar del futuro y no del pasado, y que se puede expresar de diversas formas: juegos, transacciones, adquisiciones, ventas de producto, servicios, finanzas, transporte. Yo para mandar un libro al exterior tengo que pagar una fortuna. Mi hija compra toda la ropa de mis nietos en China por poca plata y el correo le llega a los 5 días. No sé cómo hace. Es una economía que tiene su dinero. Los bitcoin, que tampoco sé bien qué son, pero lo voy a saber seguramente un día, lo que profundice este tema en Google. La economía virtual ingresa también en las universidades, porque se multiplican los cursos de formación y de posgrado a distancia. Y finalmente en las mismas universidades empiezan a aparecer cursos sobre economía. Espero poder seguir investigando sobre el futuro porque me parece más atractivo, más novedoso. Todo nace porque en abril del año pasado, hace un año, estaba en una clase de un posgrado de relaciones laborales en una universidad privada y pregunto, era
daba una clase de formación, que es un tema que no es particular, sobre el cual no estoy particularmente formado, valga la redundancia. Y digo, ¿dónde creen ustedes que van a estar los bolsones de empleo en el futuro? Levanta la mano un ingeniero, dice, en las aplicaciones. 3 palabras, en las aplicaciones. Yo no entiendo nada, sonrío como digo, haciendo ver que sí sé de lo que está hablando, porque para mí las aplicaciones eran una cosa de mis hijas que cuando necesitaban pizza tocaban el celular. Bueno, buenos días, muchas gracias por esta invitación que en especial personifico en la persona del magistrado Manuel Herrera Carbucha, así como en el presidente de la Academia, Óscar Hernández, y en el secretario de la Academia, mi amigo y colega de toda la vida, Jorge Rosenbaum, que hoy no está presente, pero que transmite los saludos a todos ustedes. ¿Cómo nace esta investigación que yo llamo una investigación en proceso? Yo di el trabajo a Óscar Hernández, que me lo pidió, y hay una cita, en una cita del trabajo, yo voy cambiando esa cita. Por ejemplo, este trabajo lo presenté en Chile y dije, este trabajo está escrito en abril de 2016. El que Manulari le venía la pizza, pero eso era la aplicación. Y después, a partir de noviembre o diciembre, empieza a aterrizar en Uruguay ese fenómeno que es Uber, que de alguna manera es la visión más fuerte, más impactante de estas transformaciones que se están produciendo. Entonces, a esta exposición yo le he dado, el último nombre que le he dado es Economía Virtual, nuevos retos del derecho del trabajo. ¿Y qué me refiero? ¿A qué quiero decir cuando hablo de la economía virtual? Estoy pensando en una nueva forma de economía que nace del intercambio de bienes y servicios a través de Internet. Es una economía